Hola a todos. En este análisis vamos a hablar un poco del sentido que tiene hoy día para un país, o por lo menos para un país europeo, ser representado por una monarquía o, al contrario, tener un presidente de la República. Pero vamos a analizar unos datos que tal vez nos hagan pensar que el tener un presidente de la República, si el país es normalmente y notoriamente mal administrado, no es tal vez una buena idea. Pero mientras tanto, antes de seguir, recuérdate que está mi libro sobre la Unión Europea y sobre cómo esta despilfarra el dinero de sus contribuyentes para sostener una estructura burocrática enorme y poco a poco empobrece la clase media que está adentro de las fronteras de esa unión. Deme tu like, suscríbete al canal y comparta este vídeo entre tus amigos si te ha gustado. A partir de la Revolución Francesa y en los años a seguir, poco a poco Europa logró liberarse de la monarquía absoluta. No fue un proceso inmediato, aunque sí era un proceso que daba mucha esperanza. Porque si lo piensan bien, ¿qué sentido tiene que haya alguien muy por arriba de los otros ciudadanos? Y el hecho de tener un monarca, finalmente, este representa algo que podría ser comparable a un semidios. De allí hay también muchos de los conflictos que existían entre el poder del Vaticano y el poder de los varios monarcas alrededor de Europa que no querían reconocer a pleno el poder vaticano y los conflictos que se generaban al respecto. Dicho esto, llega la Revolución Francesa y empieza un momento muy esperanzador alrededor de Europa. Llegan las revoluciones del 800, pero con el inicio, entonces, entre el final del siglo XIX y el inicio del siglo XX, digamos que se ponen las condiciones para poner una piedra tumbal definitiva sobre la monarquía absoluta y para abrir a las repúblicas. La pregunta a la cual deberíamos dar una respuesta es si de un punto de vista económico esto ha tenido mucho sentido. Entonces estuve estudiando un poco los costos y comparando los costos de los presidentes o de algunos presidentes de las repúblicas con los costos de algunos monarcas. Empezamos con la monarquía británica que cuesta 120, 130 millones de libras esterlinas al año. Y es un costo relativamente importante, pero al mismo tiempo tenemos que tomar en cuenta que atrae muchísimo turista. Entonces, he leído sobre el hecho de que finalmente los turistas que llegan al Reino Unido, en gran parte interesados también para tener un contacto con la monarquía, al final traen mucho más recursos de lo que cuesta la monarquía. De un punto de vista, entonces, económico, entonces se justificaría y es un costo realmente altísimo. Pero quédense hasta el final porque les voy a tener una sorpresa interesante al final. Cuando comparámosla pero con el costo del presidente Emmanuel Macron en Francia, que está alrededor de 120 millones de euros. Vemos que, aunque el euro cotiza un po' menos respecto a la libra esterlina, sigue siendo un costo importante. Es alguien electo. De un punto de vista, digamos, de un punto de vista conceptual, tiene mucho sentido tener un presidente, porque los ciudadanos pueden decidir directamente si conviene o no conviene tener un presidente. Llegamos a la monarquía española. La monarquía española, en parte también por los escándalos del antiguo rey, es particularmente parsimoniosa. El costo de la monarquía española, estamos hablando de menos de 10 millones de euros. Y hago una aclaración. Realmente las funciones que hay entre monarcas y entre presidentes, en muchos casos, inclusive presidentes de diferentes países, no son exactamente comparables. Entonces, ese es un análisis vale como una reflexión general, pero para ser puntuales deberíamos desmenuzar los costos por centro de costo y centro de trabajo de cada una
de las instancias que estamos hablando. Y sería un trabajo, realmente no nos agregaría, pienso yo, mucho al análisis, porque hay que verlo más bien de un punto de vista general para entender qué es lo que pagan sus ciudadanos finalmente con los impuestos. Dicho esto, la monarquía española es muy ordenada. Ahora bien, cuando vamos, por ejemplo, a los Países Bajos, y allí hay un monarca que me llamó mucho la atención. Recuerdo que un año, hace poco, hace algunos años, parece 2021, estaba viajando en algunos vuelos de KLM y descubrí que el monarca es piloto de avión y que para mantener su licencia de piloto, todos los meses vuela un cierto número de horas. Entonces los ciudadanos tienen como piloto, los ciudadanos holandeses o de los Países Bajos tienen a veces como piloto el mismo rey. Eso me parece muy interesante y al mismo tiempo muy humilde por parte de él. Y allí hablamos de 50 millones de euros. Para un país tan pequeño el costo parecería un tantito alto. Pero la sorpresa llegan cuando llegamos a un país que es particularmente hábil para despilfarrar el dinero público. Cuando llegamos a Italia. A Italia tenemos un presidente, un octogenario, un señor ya muy mayor que fue electo y reelecto, Sergio Mattarella. Bueno, la presidencia de la República Italiana cuesta 220 millones de euros. ¿Y para hacer qué? Eso no sé, es una gran duda que tengo, pero creo que comparando el costo de la presidencia italiana con los costos de la monarquía británica o de la monarquía española, inclusive de la monarquía de Holanda, es un costo desmesurado. Inclusive la cosa empeora si la comparamos con el costo de la presidencia de la República Francesa, porque Emmanuel Macron tiene adentro del perímetro de sus funciones muchísimas más responsabilidades que Sergio Mattarella en Italia. Si vamos a Alemania, otra ducha fría y la cosa empeora aún más. El presidente de la República Alemana, o sea, la presidencia de la República Alemana, cuesta alrededor de los 30 millones de euros. Entonces hay definitivamente una desproporción grande de lo que gasta Italia para sostener su presidencia. Una desproporción que no se justifica bajo ninguna circunstancia. Y aquí yo les tengo a ustedes algunas preguntas. Si el presidente de la República Italiana y el rey Carlos de Inglaterra o del Reino Unido llaman al presidente de Estados Unidos contemporáneamente o al presidente de China, ¿quién creen ustedes que recibe o cuál de los dos, Mattarella o Carlos, reciben la respuesta primero y cuál se queda en la línea esperando o va a tener que volver a llamar? Esa es una pregunta. El mismo discurso lo podríamos hacer entre el presidente de la República Italiana y el rey Felipe de España. Si llamaran Estados Unidos o China o Rusia, ¿a cuál contestan de primero? Bueno, esta es la conclusión de fondo. Hay gasto que los gobiernos realizan que no se justifican bajo ninguna circunstancia y representan un simple despilfarro de los dineros públicos. Sí, en Italia hay un presidente, pero si nosotros vemos cómo este presidente viene electo, que viene electo por maniobra bajo la mesa de los diferentes partidos políticos. Por ejemplo, en el caso particular de Mattarella, antes de que él fuera presidente, los italianos ni lo conocían en gran medida. En el momento en que se hizo presidente, se hizo famoso, pero fue fruto de una negociación política de bajo nivel, por lo menos por debajo de la mesa, no tan obvia. Entonces, a la luz de este análisis, ¿es mejor tener una monarquía o una presidencia como la italiana? No sé, tengo profundas dudas. Por lo menos la monarquía británica atrae muchos turistas. Estoy seguro que los que van a Roma no van para ver la residencia de Mattarella, ni tampoco para verlo a él aparecer en el balcón a saludar. Sí, muchos de los que van en Roma, como allí hay el Vaticano también, van para ver el Papa, pero el Papa ya es otra cosa. Muchas gracias y te espero en mi próximo análisis.